Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están pasado todos? Esperemos que todos están bien de salud aquí conectados para este webinar. Bueno, les quiero dar la bienvenida de parte de la Universidad de las Américas. Mi nombre es Marco Galarza, soy el director de la carrera de Ingeniería de Software de la UDLA. Y la idea justamente de estos webinars es apoyar de alguna manera a los profesores con ciertos tips en el uso de herramientas que se tienen en Moodle. Obviamente la idea también aquí es aprender entre todos, por eso de igual manera a través del chat, por favor, sus preguntas para irlas respondiendo. Trataré de ser lo más práctico posible, de tal manera que todos podamos luego replicar esto en nuestras aulas. Y obviamente esto va a quedar grabado. De igual manera, cuando los webinars terminen, les mandaremos los links para que ustedes puedan ingresar y revisar todo lo que hemos realizado y comentado incluso aquí en el chat también. El día de hoy vamos a tratar un tip que tiene que ver con un recurso de Moodle, una característica de Moodle que son los grupos y agrupaciones. Esta característica muchas veces no es muy conocida o cuando es muy conocida no se la utiliza demasiado. En cambio, nosotros vamos a ver ciertos puntos que, por ejemplo, como profesor yo también lo he utilizado en mi aula y la idea es que de pronto esto pueda servirles también a ustedes. ¿Sí me escuchan todos, no? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Sí. Ok, muchas gracias. Se escucha bien. Bueno, les voy a compartir entonces mi pantalla. Primero vamos a empezar con una pequeña diapositiva muy sencilla realmente para indicar más o menos qué son los grupos y agrupaciones y cómo se los podría utilizar. Y luego vamos a pasar directamente al aula para ir haciéndolo paso a paso. Ok. ¿Sí se ve la presentación maximizada? El sonido, ¿qué no puede? Sí. A la mamá. Sí, ok. Bueno, entonces como les comentaba, como parte de esta serie de webinars que hemos denominado tips prácticos para el buen uso de Moodle, el día de hoy vamos a ver los tips que tienen que ver con el uso de grupos y agrupaciones para trabajo en equipo. Primero que nada, vamos a definir qué es un grupo. Bueno, como lo podríamos intuir, incluso el grupo es un conjunto de usuarios dentro de un mismo curso. Nosotros dejando todo estamos ahí con ella. Por favor, si le ponen el micrófono en silencio para poder que no nos interrumpan. Muchas gracias. Ahora, les decía que es un conjunto de usuarios en un mismo curso. ¿Por qué de usuarios y no solo de estudiantes? Porque realmente también se lo puede utilizar en un curso donde hay varios profesores. Entonces, realmente los diferentes roles pueden pertenecer también a diferentes grupos y de igual manera podríamos asignar para que vayan trabajando en una misma aula diferentes grupos compuestos tanto de estudiantes como de docentes. Es un tema que, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en algunos cursos que tienen que ver con trabajo guiado de profesores con estudiantes. También el aula virtual de Moodle nos permite trabajar con grupos de manera global. Eso quiere decir que yo puedo configurar a todo el curso que siempre trabaje en grupo. Por ejemplo, esto es muy útil si ustedes tienen varios paralelos y en lugar de replicar el material en aulas diferentes, lo tenemos en una sola aula, pero dividimos los grupos por cada paralelo, de tal manera que los estudiantes de un grupo no vean a los estudiantes del otro grupo o no vean el contenido, el material que se comparte para cada uno de estos grupos. Puede ser que por diferentes razones se hagan diferentes actividades con cada uno. La otra es también trabajar, en cambio, dentro del aula virtual, por cada actividad por grupos. Por ejemplo, si queremos hacer equipos de una misma aula. Me dice Alberto que no me puede escuchar. No sé, Alberto, por favor, si revisa su computadora, porque me indicaron que sí me escuchaban. Sí me escuchan todos, ¿no? Sí, te escuchamos claro. Sí, se me escucha, Ok. gracias. Ok, muchas gracias. Y luego, les indicaba entonces que igual manera los grupos también se los puede utilizar dentro del curso para hacer actividades que queremos hacer por grupos.
Entonces, por decir algo, formamos grupos de a 3 estudiantes o grupos de a 2 estudiantes que hagan actividades o que incluso participen en un foro, por ejemplo, y no queremos obviamente que cada grupo vea lo que hace el otro, sino que primero sea una interacción solo de ese equipo, solo de ese grupo, para que después puedan estar fomentando, diciéndolo en una plenaria. Esto, por ejemplo, también lo hacemos tanto en las clases presenciales. En las clases presenciales solemos formar también grupos, de tal manera que los estudiantes, cuando están desde sus casas, en la parte ya autónoma, puedan a través de los chats interactuar, dejen la evidencia de que han estado trabajando y luego cuando están en clase ya presentan los resultados de su trabajo. Entonces es una muy buena alternativa también para la parte de grupos. De igual manera, como ya les dije anteriormente, también se lo puede utilizar cuando en el curso tenemos varios profesores. Entonces también podemos asignar el grupo de estudiantes con el profesor correspondiente para formar un solo curso principal. Adicional, por ejemplo, en la universidad es muy común que nosotros pidamos cualquiera de las dos opciones. Es el profesor quien decide. Si yo tengo 3 paralelos de una misma materia, puedo decir, ok, denme una sola aula con los 3 grupos separados, de tal manera que yo luego gestiono en el aula y comparto los materiales dependiendo del grupo. También hay profesores que de pronto dicen, no, yo prefiero aulas separadas, porque de pronto, dependiendo de cómo voy avanzando, comparto el material con cada uno y obviamente por eso lo manejo de esa manera. Entonces, eso ya va a depender mucho también de cómo el profesor lo quiera llevar. Hasta aquí creo que los grupos es lo más sencillo de entender, o sea, realmente es de alguna manera agrupar estudiantes. Ya lo vamos a ver que hay diferentes formas. Yo lo puedo agrupar manualmente, es decir, yo quiero decir estudiante A, B y C forman el grupo y yo los asigno. O también puedo hacer que el aula me haga una asignación aleatoria y eso también lo vamos a revisar. O también puedo, cuando se forman, por ejemplo, equipos para que trabajen, permitir que los estudiantes se autoasignen a un grupo. Entonces, también hay una opción para permitir a los estudiantes que ellos escojan, yo quiero pertenecer a tal grupo y formen un grupo que generalmente suele ser en afinidad o por amigos. El segundo punto que vamos a ver son las agrupaciones. Este ya es un poquitito más elaborado. Realmente durante mucho tiempo Moodle lo tuvo como algo beta, algo que estaba en prueba, pero ya lo han lanzado como algo que sí se está utilizando mucho. Las agrupaciones básicamente son conjuntos de grupos. Es decir, yo tengo dentro del aula varias formaciones de grupos que las quiero juntar. ¿Cómo para qué puede servir esto? Justo el ejemplo que yo les voy a dar este momento en el aula, las que les voy a compartir, es algo que utilizo mucho. Por ejemplo, yo formo equipos donde los estudiantes se autoeligen, es decir, ellos dicen, yo quiero pertenecer a este equipo. Ese es para su trabajo de todo el semestre, para lo que van trabajando. Entonces ellos seleccionan y forman entonces el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, y esos yo los agrupo en lo que se llamaría la agrupación para proyecto, ¿sí? Entonces, cuando hago un foro, cuando hago una actividad que tiene que ver con el proyecto, yo le asigno justamente que trabajen con la agrupación proyecto. Pero también quiero hacer algunas actividades en clase donde ya hago ya grupos donde yo designo, ok, tengo estudiantes que van más avanzados, estudiantes que están rezagando un poco, entonces voy a formar grupos para que trabajen en algunos casos. Entonces ahí formo un grupo otra vez, un grupo 1, pongámosle 1A, un grupo 1B, un grupo 1C, etcétera, y esto los agrupo en el caso 1. Entonces trabajan en conjunto, de igual manera las actividades van a ser orientadas a ese caso. Y la otra que suelo usar también mucho es en pruebas, en exámenes. Ahí yo genero muchas veces para los exámenes tres enunciados distintos, 3 exámenes distintos. Entonces lo que hago es formar grupos aleatorios, 3 grupos aleatorios, y le asigno a la agrupación examen parcial 1, por ejemplo. Entonces la actividad del examen parcial 1 está asignada a la agrupación. Y los enunciados, ahí sí pongo un enunciado al grupo 1A, el otro enunciado al grupo 1B, el otro enunciado al grupo 1C. De tal manera que entonces cuando los estudiantes abren, solamente los del un grupo ven el enunciado, el primer enunciado. Otro grupo ve el otro enunciado, otro grupo ve el otro enunciado. De tal manera que entonces les sale al azar el examen que les toca y lo realizan en clase. ¿Sí? Entonces, son diferentes formas que yo podría hacer. ¿Perdón?
¿Alguna duda? Bueno, entonces, de igual manera, el conjunto de grupos, como les decía, es un conjunto de, la agrupación es un conjunto de grupos que nos permiten asignar actividades a uno o más grupos de tal manera que no sean visibles para los demás grupos. Se puede utilizar para gestionar grupos con diferentes tipos de actividades, puede ser para distintas fechas, como nos indica aquí, para grupos de paralelos, es decir, tengo entonces de igual manera el paralelo 1 y el paralelo 2 y los quiero agrupar, tengo el paralelo 3, paralelo 4 y los quiero agrupar, o grupos de trabajo, como ya lo mencioné, o también para grupos de exámenes. Es generar un agrupamiento en aula virtual para visualizar la configuración. Sí, ya lo vamos a hacer. Solamente es la parte, la primera parte es con la diapositiva y luego ya vamos a pasar al aula virtual para hacerlo con todo lo que está ahí. Entonces, a la final, esta sería más o menos el flujo que se hace, ¿no? Los usuarios que tenemos, que pueden formar grupos, que pueden formar agrupaciones, y entonces nosotros le asignamos cada una de las actividades o tareas o diferentes recursos del aula virtual a la agrupación. Vamos entonces a pasar ahora sí al aula para demostrar justamente cómo podemos utilizar los grupos y agrupaciones de diferentes maneras. Ok. Sí están viendo mi aula virtual ahí, ¿no? Sí, se ve claro. Sí. Ok. Voy a utilizar un aula virtual que está asignada a mí, es la materia de metodología de titulación, que como director yo la llevo para los estudiantes que están por graduarse. Y justamente vamos a ir revisando cómo nosotros creamos grupos y agrupaciones dentro del aula virtual. Entonces, uno de los primeros puntos que yo les indicaba era que se puede definir si queremos que todo el aula maneje grupos, es decir, a nivel general queremos que todas las actividades, absolutamente todo recurso que pongamos ya esté con esta configuración. Entonces nosotros podemos hacerlo a nivel de todo el aula, lo que se conoce como el nivel global. Para esto, voy a un ratito retroceder, voy a desactivar edición, voy a hacer paso a paso como ya hizo mi compañero también. Cuando ustedes están en el aula virtual, vemos un aula virtual como esta. En este caso yo la tengo configurada por pestañas. Y en la parte superior, cuando ustedes son profesores con permiso de edición, van a ver este botoncito de administración. Y aquí tenemos lo de editar ajustes, lo de activar edición, etcétera, que ayer también lo conversamos, ¿no? En este caso, me voy a ir a editar ajustes, que es editar ajustes de todo el curso. Aquí, aparte de tener el nombre del curso, fecha de inicio del curso, un resumen, etcétera, tenemos esta parte que nos dice grupos. En la parte que dice grupos, yo puedo formar cómo quiero que este curso se lleve. Por modo de grupos, que no haya grupos, o grupos separados o grupos visibles. ¿Qué son cada una de estas? Que no haya grupos significa que queda abierto completamente para que luego ustedes actividad por actividad puedan seleccionar y hacerla que sea por grupos o sin grupos. Si ustedes le fuerzan a grupos separados, cuando creen las actividades, se van a formar con la parte de grupos. Igual, también pueden quitarla, sino que ya lo que hace es que simplemente se va replicando. Si es que usted crea una nueva actividad, ya sale configurada también por grupos, ¿sí? Pero lo podrían quitar. Esto lo van a hacer justamente con esta otra opción, que es forzar el modo de grupo. Si ustedes, en cambio, le ponen sí, significa que toda actividad de ley va a ser solamente grupal. Esto puede ser muy útil cuando tenemos la primera opción que les comentaba en la diapositiva, cuando tenemos varios paralelos en el aula. Como son varios paralelos en el aula, obviamente vamos a querer que las actividades estén separadas por los paralelos, ¿sí? Entonces, el forzar el modo de grupo podría ser una muy buena opción. Ahora, cuando ya se van adquiriendo habilidades en esto, los profesores y todo, es preferible dejarle la libertad al profesor, porque puede haber actividades que sí las quiere hacer separadas, puede haber actividades que realmente quiere que todo el grupo, todos los tres paralelos las realicen, por ende, entonces es preferible mejor no dejarle forzado, sino que el profesor pueda ponerle o quitarle si esa actividad va por grupo o no. Grupos separados significa que cuando esa actividad, principalmente los foros, porque los foros son comentarios que se comparten entre todos. Cuando usted le pone por grupos separados, lo que escriba un grupo en el foro no lo va a poder ver otro grupo.
¿sí? Cuando haya actividades que son compartidas, por ejemplo, wikis o por ejemplo, hay un recurso de Moodle que se llama base de datos, que es para meter información en una forma tabulada. De igual manera, entonces, esto está por grupos separados, lo que hace un grupo no va a poder ver otro grupo, ¿sí? Esto, como les decía, es una muy buena opción de los grupos separados cuando queremos que trabajen primero para luego compartir la información. Si igual queremos que trabajen por separado, pero no es muy importante ni relevante que no vea lo que hace un grupo al otro, también podemos ponerle como grupos visibles. ¿Se puede hacer evaluaciones por grupos separados? Sí, sí se puede hacer. Ahora, ¿cómo hacer que los estudiantes no se compartan las respuestas? Bueno, si es presencialmente, con lo que estamos ahí revisando. Si es online, hay herramientas ya de terceros más bien para ir controlando eso, porque obviamente los estudiantes podrían tomarse fotos, mandarse por chats, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es algo que se lo puede controlar con Moodle como tal, pero para eso sí hay otras herramientas. Bueno, entonces teníamos grupos visibles, les decía, igual manera, están grupos separados, están grupos trabajando, perdón, pero sí pueden ver lo que hacen los otros. Entonces, de pronto esto para cuando se quiere que trabaje en equipo, que no se mezclen las respuestas de los equipos, pero sin embargo no es relevante que no compartan porque al fin y al cabo están generando ideas entre todos. Sí, en este caso, este curso lo tenemos por grupos separados. Y ya les voy a demostrar primero el por qué lo tenemos por grupos separados. Ok. Por ejemplo, en este caso, esta materia de titulación, yo tengo dos paralelos aquí. ¿Sí? Un paralelo numerado con el 551 y un paralelo numerado con el 5552. ¿Sí? Entonces, por eso está por grupos separados, porque como es un aula que se está utilizando para tener dos paralelos, está configurado que tenga grupos separados a nivel global. Ahora, de igual manera, como les indicaba, yo puedo luego definir qué actividades las quiero que sí sean grupales y qué actividades simplemente pueden ser generales. ¿Para qué me serviría algo como esto? Voy a darles primero una muestra y luego voy a entrar ya a la parte de creación de grupos. Por ejemplo, en calificaciones. Yo en este momento, aquí puedo ver las calificaciones de todos los estudiantes, ¿sí? Pero yo lo que quisiera es poder ver de un curso del otro, por ejemplo, incluso para ver el promedio. De pronto, si un curso está mucho mejor que el otro, o el otro curso está mejor que el otro, poder revisar el promedio de una tarea. Este momento aquí me muestra un promedio general de 8.2. Entonces yo voy aquí donde dice grupos separados. Cuando está activado esto en el aula, me va a permitir hacer esto, grupos separados, y yo escojo el un paralelo, se refresca el aula, y voy a poder ver las notas del un paralelo. ¿Sí? En este caso, 7.4 es del paralelo 1. ¿Sí? Y puedo seleccionar el otro paralelo, y de igual manera voy y tengo que el otro paralelo tiene 9.1. Bueno, en este caso, entonces significa que el paralelo 2 ha tenido un mejor promedio, han trabajado mejor de pronto esos estudiantes. También, esta es una de las funciones, ¿no? También me permitiría en la parte de mensajería poder mandarle a los grupos, seleccionar de igual manera que solo quiero mandar a un grupo y mando un mensaje solo para un grupo. ¿Sí? Entonces, esta sería una opción para usar a nivel global, para usarle como separado por paralelos. ¿Ok? Esto en la universidad lo realizamos de una manera semiautomática, es decir, nosotros indicamos mediante un formulario que queremos que, nuestro curso esté separado por paralelos y lo que hacen es tomar el sistema académico y ya nos cargan de esa manera. Ahora, también lo podrían hacer ustedes si es que no lo han hecho así y tienen a todos metidos ahí, luego crear los grupos como lo vamos a ver e ir asignando de acuerdo al paralelo que pertenecen. A ver, me preguntan si la clave es hacer la actividad desde el inicio con grupos separados. Bueno, como yo le indicaba, eso depende de algunos factores. Por ejemplo, en este caso son paralelos distintos, es decir, son clases distintas dentro del sistema académico. Entonces, esta opción de tenerle por separado desde el inicio es útil en todo aspecto, primero por lo que le decía, para poder ver, por ejemplo, promedios, ver mensajes, etcétera. Pero hay otro factor. Nosotros exportamos las notas directamente de cada paralelo para luego subirlo al sistema académico. Entonces, es más fácil ya tener el grupo, yo solamente selecciono y de este grupo exporto. No es un tema que vamos a ver en este día, hay un tema de calificaciones que lo vamos a ver a posterior, que también lo voy a dar yo,
Y ahí justamente podemos revisar esta función de exportar calificaciones, porque hay formatos para exportar Excel, otros formatos separados por comas, por ejemplo. En nuestro caso, incluso tenemos un formato que se integra directamente en nuestro sistema académico. Entonces, por eso nosotros necesitamos de ley tener desde el inicio. Pero, sin embargo, si es que es una sola clase, es un solo curso, posiblemente no es tan relevante que tengamos desde el inicio separados, ¿sí? Entonces, ahí es lo que vamos a ver a continuación, que es crear grupos dependiendo de la necesidad y hacia dónde va a estar orientado el grupo, hacia qué objetivo va a ser ese grupo. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros con esto de los grupos generales, el uso nada más. Vamos a ver cómo se crean los grupos o dónde puedo ver los grupos. Voy a regresar al aula. Nosotros tenemos aquí, va a depender mucho de algunas versiones de Moodle, o sea, acuérdense que tenemos ya en este momento versión 3. En adelante, 3.x, pero puede haber instituciones que todavía utilicen la 2.8, etcétera. Generalmente el lugar va a ser el mismo, es decir, buscarle en la parte de administración, pero puede variar un poquito en ese aspecto. Nosotros vamos a tener aquí en administración, y aquí tenemos una opción que dice aún más. Damos clic en aún más, y nos lleva a la administración del curso, donde tenemos administración del curso y usuarios. Me avisan, por favor, si estoy yendo muy rápido, alguna cuestión para, de acuerdo a eso, ir avanzando. Yo doy clic en usuarios, y aquí tenemos las opciones para los usuarios, que en este caso nos vamos a centrar en la parte de grupos. Voy a ir a grupos. En este caso, yo ya tenía aquí los grupos que les decía, los grupos generales que se habían creado, que eran los 2 paralelos. Todo esto me lo crearon en el momento que me crearon el aula, o sea, los pusieron ya con el aula y los estudiantes que están en cara paralelo, 8 en el uno, 7 en el otro. ¿Ok? Entonces yo aquí puedo tener en este lugar 2 opciones para crear los grupos, ¿sí? Puedo tener la opción de crear grupos de manera manual, y voy a hacer justamente un par de grupos de esta manera. Entonces, nombre del grupo, llamémosle equipo para decir que estos son los equipos. Equipo 1. Aquí tenemos algunas opciones que va a depender mucho de cómo se vaya a configurar en el aula. Por ejemplo, aquí tenemos cuando son cursos en línea, generalmente profesionales principalmente, para profesionales, creamos grupos y damos una clave a los estudiantes para que se matriculen al grupo, y al momento de insertarse con esa clave, se insertan también al equipo de una vez. Entonces, si por ejemplo, igual, manejáramos paralelos distintos, pero para educación en línea, de pronto queremos que vayan nivelando, si queremos que máximo haya 20 en el uno, 20 en el otro, ponemos exactamente esas cantidades, y hacemos que las personas les mandamos la clave, cuando ingresen al aula y se automatriculen, que hay una opción de automatricularse en las aulas virtuales, y pongan la clave, ¡pac!, van a entrar al grupo, al equipo que se ha conformado, ¿sí? En este caso no viene mucho, porque obviamente vamos a utilizar con nuestros estudiantes de escuelas o colegios, donde ya los tenemos generalmente cargado en el aula, entonces esa opción no es muy relevante. Aquí también tenemos una opción de poner una imagen, una foto. Esto, por ejemplo, yo lo he hecho con mis estudiantes cuando formamos los equipos. Yo les digo, ok, pónganse un nombre, pongan un nombre a su equipo y pongan una foto que represente a su equipo. Entonces, se genera una interacción bastante interesante porque muchos bromean, se ponen nombres chistosos. Obviamente se les pone ya normas de que sean nombres que no falten el respeto a nadie, especialmente que hay chicas, todo. Entonces, pero ellos buscan entonces ahí unas imágenes. En este caso, como es la carrera de ingeniería de software, suelen ser generalmente nombres relativos a la informática, a la inteligencia artificial, etc. Entonces, es una opción también que se puede utilizar para poner la imagen. Voy a guardar el cambio. Se está demorando un poquito. Ya, ahí tenemos el equipo 1. No tengo audio, me dice Aida. ¿Sí me están escuchando todavía? Sí, aquí estamos. Sí. Ah, ya, muchas gracias. Disculpe, Aida, entonces por favor revise su parlante o su micrófono, algo está... Ok, he creado el equipo 1. Voy a crear un equipo más porque voy a formar por lo menos con 2 equipos para poder luego hacer las diferentes demostraciones. Crear grupo. Y aquí nuevamente equipo 2. ¿Ok?
Esos he creado de forma manual. Yo a ellos les puedo de igual manera asignar estudiantes de una manera manual. Es decir, yo voy directamente, selecciono este equipo y aquí hay agregar o quitar usuarios. Doy clic y puedo seleccionar los estudiantes y decir, ok, quiero que a este equipo 1 pertenezca Andrea, pertenezca Rolando y pertenezca Wilson. ¿Sí? Esa sería una opción. Voy a ponerle incluso, voy a asignar aquí Andrea y Alex, por ejemplo. ¿Ya? Y regreso a los grupos. Entonces ya me dice que el equipo 1 tiene 2 integrantes y los integrantes son Andrea y Alex. ¿Sí? Esa, por ejemplo, es una opción para crear grupo e ir asignando los usuarios. Otra opción es, en cambio, crear grupos automáticamente. ¿Sí? Para crear grupos automáticamente, yo defino simplemente si lo quiero que sea por letras o por número, es decir, grupo A, B, C o D, o si quiero que sea grupo 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Para esto, por ejemplo, lo que yo les decía, yo suelo usarlo en los exámenes. Entonces, voy a suponer que voy a tomar dos enunciados distintos para el parcial 1. Entonces, crear grupos. Quiero que se llame parcial 1, grupo número tal, dependiendo del grupo. ¿Sí? Y aquí, como ustedes ven, el esquema es una palabra, algo fijo, un grupo, equipo, parcial, examen, como ustedes quieran poner. Y si quieren que sea A, B, C, le pongo un arroba, como estaba previamente, o le ponemos un numeral para que sea por números. Yo prefiero los números. De caso, para el parcial 1, N tal. ¿Cuántos números de grupos quiero? Yo realmente solo quiero 2 grupos porque van a ser 2 exámenes distintos. Aquí también es interesante. Si ustedes de pronto no es por número de grupos, sino por número de estudiantes, podemos definir aquí, por miembros por grupo. Entonces digo, ok, quiero grupos de a 5 estudiantes cada grupo. ¿Ok? En este caso voy a trabajar con número de grupos y con 2 grupos. Y tenemos ya algunas opciones adicionales. Si es que a qué tipo de roles son los que queremos que se formen en este grupo. Obviamente son los estudiantes. Si es que queremos seleccionar algún miembro directamente ya cogemos de otro equipo que se seleccionen acá. En este caso no lo voy a hacer. ¿Y cómo los vamos a asignar? Al azar, alfabéticamente por nombre y apellido, alfabéticamente por apellido-nombre, o alfabéticamente por el número de ID. En este caso, el número de ID que manejamos en la universidad es un número propio que se maneja en el sistema académico. Yo quiero es al azar realmente el examen. ¿Ok? Esto también es un poquito, a ver, cuando he tenido aulas un poco pequeñas y están los estudiantes muy cerca, no lo hago al azar. Como hay una primera parte donde ellos tienen que resolver un caso y que lo resuelven en ese momento todos, yo estoy viendo dónde están sentados y empiezo a formar los grupos saltando uno, ¿sí? Entonces ahí ya no lo hago al azar, obviamente, lo hago manualmente. Pero si hay un espacio suficiente, una separación suficiente, al azar es una buena opción y no nos demoramos tanto. ¿Ok? Ponemos al azar y ponemos enviar. Entonces se me va a formar el parcial 1 con 8 estudiantes, que están Pablo Bravo, Eduardo Buccelli, Brian Calatrava, Alex, Wilson, etc. Y está el parcial 1, el grupo 2, con Andrea, Rolando, Martín, Víctor, Joel, etc. ¿Sí? Entonces se han formado 2 grupos al azar, N grupos al azar, lo que ustedes deseen, para trabajarlos a continuación. Voy a volver a hacer lo mismo, porque hay 2 partes que quiero mostrarles, así que voy a hacer nuevamente lo mismo, crear grupos automáticamente, pero ahora es para mi parcial 2. Parcial 2, numeral, de igual manera 2 grupos, estudiantes y enviar. ¿Sí? Entonces, en teoría, igual se generaron, no son los mismos. Andrea estaba acá en el grupo 2, ahora está en el grupo 1. ¿Sí? Entonces, nuevamente con esto hemos generado grupos al azar. Hasta aquí está claro, ¿no? Ahora, yo quiero esto trabajarlo, lo decíamos, con los agrupamientos. Los agrupamientos me van a permitir agrupar los grupos, valga la redundancia,
en función de para qué me van a servir cada uno. Perdón. En este caso, tenemos los equipos, tenemos los parcial 1 y tenemos los parcial 2. Entonces, yo quiero agruparlos esos. Entonces, voy a agrupamientos y voy a crear el agrupamiento que se me va a llamar proyecto. En proyecto, de igual manera puedo poner una descripción, ¿sí? Una imagen incluso, guardar cambios, y asigno, aquí tenemos 3 iconos, el uno es para volver a la misma pantalla donde creamos, donde pusimos, el otro es para eliminarle, y el otro para asignar grupos. Doy clic, y digo, ok, para proyectos yo voy a trabajar con equipo 1 y con equipo 2. Con control yo puedo ir seleccionando todos, ¿no? Para no estar asignando de uno en uno. Entonces pongo agregar. Un ratito. Un ratito. Se demoró mucho. Ya. Ahí tenemos entonces ahora el agrupamiento que están el equipo 1 y el equipo 2. Regreso a agrupamientos. Tenemos entonces que para el agrupamiento proyecto se van a trabajar los equipos 1 y equipo 2. Que como vemos pueden ser diferentes estudiantes, ¿no? O sea, obviamente no, la idea es tener, yo trabajo con una actividad que formo equipos de una manera, trabajo con otra actividad que formo equipos de otra manera y así sucesivamente. Entonces, de esta manera puedo ir teniendo un orden. Siguiente es el agrupamiento que le voy a llamar parcial 1. Y de una vez voy a crear el otro agrupamiento que le voy a llamar parcial 2. Listo. Y a parcial 1, obviamente voy a asignar el parcial 1.1 y el parcial 1.2. Tenemos un ratito que aquí demora. Listo. Regreso a agrupamientos. Y en el parcial 2 voy a asignar el parcial 2.1 y el parcial 2.2. Listo. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Hemos hecho grupos, los hemos agrupado por una afinidad. Yo puedo regresar acá a la parte de grupos y tenemos ahí. Ok, ahora esto es simplemente recién armar cómo queremos que se vayan formando los grupos, ¿sí? Pero todavía nos falta cómo utilizarlos. Sin embargo, una opción me está faltando. ¿Se acuerdan que les dije que había una tercera opción para formar los grupos? ¿Recuerdan? ¿Quién recuerda? A ver, por aquí veo unos nombres. Ricardo, ¿recuerda cuál era la tercera opción que indiqué? No. No alcancé a verlo. Ya, alguien que sí Crear grupos escuchó. automáticamente. Crear, no, ese ya estaba. Crear grupo automáticamente ya lo hicimos. Yo les decía en la diapositiva, les dije que la una era crear el grupo y asignarlo manualmente. La otra, generar los grupos aleatoriamente o automáticamente. Y había una tercera opción, que era que los estudiantes escojan a qué grupo quieren pertenecer. ¿Se acuerdan? Por afinidad. Sí, exacto, que ellos escojan. O sea, yo estoy aquí con mi amigo y le digo, oye, vamos juntos a hacer el trabajo, listo. Entonces metámonos a uno de los grupos que están creados, ¿sí? Y se escogen y entran al grupo. Obviamente para esto el grupo debe existir como tal, el nombre del grupo, o sea, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Ahora tenemos aquí 8 estudiantes, de a 2 quiero que se junten y ustedes dan clic y se meten al grupo 1 y los 2 son del grupo 1, los 2 son del grupo 2, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para eso tenemos un recurso en el aula que nos vamos a administración, activar edición, que la activé mientras estábamos hablando, pero les indico nuevamente, administración, activar edición,
nos vamos a donde queremos que esté este recurso. Yo lo voy a poner aquí, que he creado un bloquecito para ya empezar a trabajar. Eso puede ser un desequilibrio en el número de miembros, dice. Depende. Justamente por eso es el control de... Vamos a ver que este recurso le permite a usted definir. Supongamos que estamos en un grupo. Generalmente tenemos unos 25, 24 estudiantes, para hacer un número par. No quiero calificar tanto, 8 trabajos nomás. Entonces digo, ok, vamos a formar grupos de A3. Y yo configuro en este recurso cómo quiero que se formen. Ahora, el desequilibrio puede ir por el lado claro, como siempre pasa que los chicos que mejores notas sacan se juntan entre ellos y los chicos que son más distraídos se juntan entre ellos. Es cierto, pero sí hay actividades que es interesante que las realicen por afinidad, ¿sí? A veces un taller en el cual necesitan retroalimentación o que van a compartir con todo el curso, como le dije hace poco, una plenaria. Y en otros casos, como también lo dije, es lo que haríamos el trabajo de ir definiendo estudiante A con estudiante Z, júntense y son un grupo, ¿no? Eso lo hacíamos manualmente. Pero son las diferentes opciones que hay. A todos nos ha pasado en escuela, colegio, universidad, donde nos dicen, por favor, grupos de 3, júntense ustedes, o grupos de 3, por favor, se junta usted, se junta usted, se junta usted. Entonces, esa es la misma dinámica que maneja también el aula virtual. Para esto, entre los recursos, aquí tenemos el más, donde dice añadir una actividad o un recurso. Tenemos una que dice elección de grupo, ¿sí? Y esta elección de grupo yo lo selecciono, pongo agregar, le voy a poner aquí, selecciona tu equipo. Ok. Máximo 2 estudiantes, le pongo de mensaje nada más. ¿Sí? Aquí está publicar resultados, es decir, yo puedo permitir que los estudiantes vean quiénes se han formado con qué grupos. Pues eso ya pueden decidir ustedes, o puede ser que no publiquen, que no se muestren los resultados, es decir, se escogieron y no sabe quién con quién todavía. Eso también es una opción. También podría ser muy similar al azar, entre comillas, es un azar para ellos, ¿no? Ellos escogen y se meten en diferentes grupos. De pronto en educación en línea podría funcionar, en educación presencial un poco complicado porque todos están ahí y van a saber a qué grupo se metió cada uno. La privacidad de los resultados, que todos puedan ver lo de todos. Permitir modificar la elección, es decir, yo ya me metí a un grupo, pero a ese mismo grupo se metió alguien que no me gusta, me quiero salir, ok, le podemos dejar sí, o el que ya escogió el grupo, ese es el grupo quemado y listo, ¿no? Entonces, es otra opción. Mostrar una columna con los alumnos que no han respondido, nos muestra como un diagrama de barras indicando quiénes ya han respondido y quiénes no. Y limitar el número. Entonces, esta opción de ley tienen que hacerla. O sea, aquí voy a poner entonces habilitar y que el límite sea, por ejemplo, 2 estudiantes. ¿Sí? ¿Con qué voy a trabajar? Con el agrupamiento proyecto. Entonces yo le pongo aquí añadir este agrupamiento y ya tenemos entonces que el equipo 1 y el equipo 2 están listos para que alguien seleccione y se formen los equipos. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Las opciones de acá son muy similares a las que ayer Angelito les dio en las actividades, en las tareas. Hay diferentes opciones que son muy comunes en todos los recursos del aula virtual. Está restringir, por ejemplo, yo le digo a los estudiantes, necesito que durante esta semana que viene formen los grupos. Entonces yo le pongo, ok, que desde hoy hasta el domingo siguiente, que si no estoy mal es 17, ellos puedan escoger el grupo. Si no escogieron el grupo, ya tocará llamarle la atención a los que no se han formado todavía. Ajustes comunes, la disponibilidad, si lo voy a mostrar, si va a estar oculto, si también lo voy a manejar por grupos separados. En este caso no me interesa que esté por grupos separados, porque esta es una actividad donde van a formar los grupos. Entonces le puedo quitar y ponerle que no hay grupos. Esto es lo que yo les comentaba al inicio. Como todo mi curso a nivel global tiene grupos separados, las actividades van a salir así. Ustedes luego le pueden cambiar, mover o quitar. A mí en este momento no me interesa grupos en esta actividad, porque esta es una actividad donde recién van a formar los grupos. ¿Ok? Restricciones de acceso también nos mostraron ayer en el aula virtual, si es que lo quiero mostrar a una fecha, si lo quiero mostrar después de que han sacado una calificación, etcétera. En este caso no aplica. Marcas,
son simplemente para tags, para llevar o para hacer búsquedas luego. Y competencias, si es que tenemos ya atado competencias del curso o en este caso resultados de aprendizaje, que no lo tengo en este momento. Voy a guardar cambios y mostrar. Así les va a salir a los estudiantes. Entonces, él decide, ¿me voy al equipo 1 o me voy al equipo 2? Aquí hay un equipo 1 que ya tiene 2 estudiantes, ¿sí? Perdón, el equipo 2 tiene 2 estudiantes. Entonces, reservado, capacidad, no, perdón, aquí tiene. Entonces, yo ya no puedo asignarme a ese. Yo como estoy como profesor, a mí no me permite este momento. ¿Ok? Pero aquí el estudiante podría coger y meterse tanto en el equipo 1 o meterse en el equipo 2 o los N equipos que ustedes deseen. Le voy a mostrar en el aula. Obviamente acá en el aula me toca configurarle bonito. Le voy a llevar acá arriba. Más arriba. Ya. Y la idea es que entonces ellos formen sus equipos. Selecciona tu equipo, ingresan y forman el equipo. ¿Ok? Pero ¿qué hago con este equipo de proyecto? Por ejemplo, yo en las materias lo que hacía era justamente lo que les indiqué en la diapositiva. Quiero que los estudiantes de un mismo equipo en los foros compartan sus ideas, suban incluso sus avances, pero no quiero que los demás equipos vean, porque cada uno está trabajando en un proyecto que es muy similar al otro y obviamente la idea es que no lo compartan de esa manera. Entonces, yo voy a tener un foro y en este foro yo voy a editarlo. De igual manera, foro es una actividad del aula virtual que la vamos a ver también en uno de los tips a futuro. Entonces, no vamos a entrar al detalle de cómo configurar el foro como tal. Vamos a ir directo a la parte de grupo. Y yo le pongo editar ajustes. Y aquí donde dice, se me perdió. Restricciones de acceso. ¿Sí? A ver, se me perdió un ratito. Ya. Restricciones de acceso, yo le puedo poner justamente a qué agrupamiento, ¿sí?, va a pertenecer este foro. Entonces, en este caso, proyecto, ¿sí? Entonces, el estudiante debe estar justamente en estos agrupamientos para que ese foro lo pueda visualizar y lo van a tener por separado. Una configuración. Guardar cambios y regresar al curso. ¿Ok? Entonces, en este caso, justamente nos dice, foro de trabajo en equipo no disponible hasta que se pertenezca al agrupamiento proyecto. Entonces, una vez que los estudiantes estén en un equipo, y los equipos, como ya vimos, están dentro de este agrupamiento proyecto, van a poder trabajar en el foro. Como los grupos dentro de equipo lo pusimos como grupos separados, no van a poder ver lo que hace el otro grupo, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a escribir temas en el foro, como ya a futuro lo vamos a revisar cuando escriban el foro, y cualquier integrante del otro grupo no ve lo que el grupo 1 hace. El grupo 2 no ve lo que el grupo 1 hace, el grupo 1 no ve lo que el grupo 2 hace, ¿sí? Adicional, dentro de este mismo esquema de trabajar el proyecto, yo quiero que el estudiante aquí, la tarea me la entregue una sola persona, porque obviamente la tarea la están haciendo en grupo, no están repitiéndola todos. Entonces, a mí me interesa que suban un solo trabajo. Pero ahí suele pasar algo, ¿no? Cuando ustedes no configuran esto, si un estudiante sube el trabajo, los demás estudiantes salen como que no han subido nada. Y nos toca entonces saber, tener un listado para... Sí, cierto, María Eugenia. Esto no evita que se puedan mandar mensajes por celular. Exacto. O sea, el aula virtual no es el control como tal en este aspecto. Pero, por ejemplo, nosotros lo usamos mucho en la clase presencial mismo, para que los estudiantes vayan subiendo sus trabajos y sus avances. Y claro, como bien dice, se pueden mandar por mensaje, pero generalmente cuando son trabajos en equipo, como en proyectos, se le hace tipo competencia. Entonces es muy complicado que empiecen a compartirse las ideas que tuvieron, porque obviamente un equipo quiere ganar el otro. Pero claro, si ya es el tema de controlar, que compartan la información, a veces hasta en el presencial se vuelve complicado. Bueno, les decía entonces aquí en la tarea, ya ayer lo configuró Angelito, les dijo cómo configurar la tarea, etcétera, eso no lo vamos a ver, pero la entrega
yo quiero que la entrega sea por grupos. Entonces aquí le pongo sí, entregar por grupos, ¿sí? ¿Se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega? Sí, quiero que forme parte de un grupo. ¿Qué agrupamiento es la que va a trabajar en este proyecto? Y aquí ya viene por default, ni siquiera nos permite cambiar todavía. ¿Todos los miembros del grupo entreguen? No. Esta es la idea principal de trabajar con esta área. ¿Cuál es la cosa? Un estudiante suele ser el designado como el líder o el que lleva el proyecto, el que es la cabeza de ese equipo. Él sube, pero al rato que él sube, todos los miembros del equipo se les replica el mismo archivo o la misma actividad, ¿sí? Entonces, él subió el PDF. Ayer les decía Angelito para que suba un PDF. Yo también les recomiendo un PDF porque el aula virtual, como lo vieron ayer, permite abrir el PDF aquí mismo. Entonces, ustedes pueden revisar ahí el ensayo, el documento, lo que ustedes hayan pedido. Entonces, lo pueden ver en la misma aula. Entonces, sube el líder y todos los miembros del equipo van a tener. Entonces, cuando ustedes están calificando, revisando, ya les van a calificar al uno y automáticamente esa misma nota también le va a aparecer a los otros miembros del grupo, ¿sí? Entonces, eso es muy útil para este caso, cuando estamos trabajando el trabajo en equipo. Ahora, si ustedes, en cambio, van a calificar una parte individual, obviamente ahí sí tocaría de pronto otra actividad donde califican la presentación individual, por ejemplo, ¿sí? Pero el trabajo en equipo, al fin y al cabo, es una sola nota del trabajo que ellos hicieron. Entonces, en este caso, de esta manera configuramos para que entregue por grupo, van a formar parte de un grupo, están en el agrupamiento proyectos y solo es necesario que una persona entregue. Pongo guardar. Y cuando yo regreso al aula, vamos a tener aquí entonces la entrega por equipos, que ya está configurada de esa manera. ¿Ok? A ver, para poder probarlo, todo esto, ¿con este proceso nos asegura que todos los miembros trabajen en el proyecto? Muy buena pregunta. A ver, no estamos realmente evidenciando tan al detalle esto, pero la idea del foro es que justamente ahí compartan las ideas y tratar de evidenciar cómo el uno ha interactuado con el otro, qué ideas han aportado, cómo han ido armando su trabajo. El foro permite incluso subir documentos. Entonces, por eso ahí podrían ir subiendo un parcial, digamos, un compañero le manda al otro, le dice, mira, avancé en esto, el otro yo revisé y tuve esto, y de esa manera evidenciar que han estado trabajando en equipo. Esto nuevamente muy útil en ambientes en línea. En ambientes presenciales ya puede ser un poquito más complicado porque hay cosas que trabajarán en el aula en el aula presencial y el aula virtual solo la utilizarán ya para subir la información. Me pregunta alguien si Moodle es gratis. A ver, Moodle es open source. Open source, software libre significa que se lo puede descargar, utilizar, modificar y todo. Gratis es cuando se dice que no cuesta absolutamente nada. Cuesta, por ejemplo, las capacitaciones, cuesta la infraestructura donde se lo monta, cuesta el configurarlo y hacer que funcione. Entonces, no se puede decir que es gratis. Se puede, como les digo, es open source, se lo pueden descargar, lo pueden utilizar, pero deben tener dónde ponerlo y deben saber o contratar a alguien que sepa configurarlo para que funcione para muchas personas. Ok, hasta aquí, grupo y agrupación para un trabajo en equipo. ¿Se acuerdan que también creé los parciales? ¿Sí? Y la idea de los parciales es ver cómo configurarle para que un grupo de estudiantes solo pueda ver un enunciado, el otro grupo solo pueda ver el otro enunciado y así sucesivamente. Aquí hay un tema. El verlo como estudiante, para eso necesito entrar como estudiante. Por eso ya tengo configurado algo muy parecido, pero con un solo estudiante en otra aula, que voy a entrar luego para mostrarles cómo está la misma estructura y el estudiante solamente puede ver a lo que está asignado. ¿Ok? Este momento aquí lo estamos configurando y me están creyendo lo que estoy diciendo. O sea, este ratito el estudiante acá pudo solamente seleccionarse su equipo, ver su grupo, pero obviamente no lo podemos ver como estudiante porque para eso necesito las contraseñas de los estudiantes y es un tema aquí que sí se maneja muy confidencialmente. Obviamente no puedo tener las contraseñas de los estudiantes. Vamos a ver acá en cómo configurar este parcial 1 y este parcial 2. Entonces yo necesito que el parcial 1 solo lo vea, este parcial 1 grupo 1 solo lo vea el parcial 1 grupo 1. Y este parcial 1 grupo 2 solo lo vea el
parcial 1, grupo 2. Por si acaso, este momento lo puse así para definir o para mostrarle a ustedes, ¿no? Yo generalmente le llamo el mismo nombre, o sea, aquí sería enunciado del examen, los dos, con exactamente el mismo nombre, porque no me interesa que ellos sepan a qué grupo pertenecen. Sí lo pueden ver, por otro lado, y como ver, ellos pueden ver en qué grupos están, pero como les comentaba, yo esto hago justo antes del examen. Entonces hago el examen, genero el grupo aleatorio, les digo, siéntense, tomen. Entonces no les he dado tiempo para que lo vean. Obviamente aquí el estudiante va a saber, yo estoy en grupo 1, tú también. Entonces no es la idea, ¿no? No se puede cambiar de rol. Sí, pero lamentablemente al cambiar de rol, no estoy dentro de ninguno de los grupos. No me pude asignar previamente en ninguno de los grupos, entonces no se puede ver. Es una de las pocas cosas que como cambiar de rol de estudiante no me permite. Entonces sí, por eso ahí sí lo vamos a ver en otra aula donde sí tengo la clave de un usuario genérico. ¿Sí? Jime, ¿no? Espero haberle respondido. Ok. Vamos aquí entonces. Editar ajustes. Actividad 1, parcial 1, grupo 1. Este yo quiero que sea por restricciones de acceso. Añadir restricción. Quiero que sea por grupo. Y le digo que pertenezca al parcial 1.1 y no pueda visualizarle si no pertenece a ese parcial 1.1. Sí está hasta ahí claro, ¿no? Entonces, el estudiante cumple esta restricción, no puede visualizar si es que no pertenece al grupo parcial 1.1. Guardo cambios y regreso acá. Entonces aquí me dice restringido, no disponible hasta que se pertenezca al grupo parcial 1.1. Vamos a la siguiente. Editar. De igual manera le ponemos restricciones de acceso. A ver, ya le contesto, Mayra, un ratito. Añadir restricción, grupo, no puede visualizar hasta que no pertenezca al parcial 1.2. Guardar cambios y regresar al curso. ¿Ok? Entonces, de igual manera, no pertenece al grupo parcial 1.2. A ver, me preguntaba Mayra Vintimilla, disculpe, para ingresar al Moodle lo hago con un correo personal o institucional. Dependerá mucho de la instancia de su institución. Por ejemplo, nosotros en la universidad solo tenemos directamente con el correo institucional y las claves ya que tenemos para cualquier otro sistema. ¿Sí? Anteriormente, en la misma universidad, le estoy hablando hace unos 8 años atrás, entrábamos con la cédula. Es decir, teníamos un usuario y una contraseña aparte, separada de los otros sistemas de la universidad. Entonces, eso depende de la configuración que le hagan en donde usted lo va a usar. Lorena me pregunta si deseo tener promedio de las notas. Eso sería en calificaciones. Eso lo vamos a ver más adelante en otro de los webinars, donde vamos a ver justamente cómo gestionar calificaciones y ahí podemos ver promedio y todo de los diferentes estudiantes. Ok. Por último, la actividad. Ok, los estudiantes cada uno va a ver su enunciado. Pero la actividad sí, una vez que terminaron, quiero que suban el archivo. ¿No? Ahí no me interesa mucho la parte de que sea el grupo 1, el grupo 2. Pero sí me interesa que esto solo esté asignado a esa agrupación. Entonces yo me voy a editar ajustes de la actividad. Y de igual manera, en las restricciones de acceso, le indico que el agrupamiento que puede ver esto es el parcial 1, todo el agrupamiento. Entonces, obviamente, los chicos que están en el examen, todos, ya sea del grupo 1.1 o del grupo 1.2, van a ver aquí. Ahora, nuevamente, ¿por qué hice esto? Cuando hay cambios de estudiantes en los grupos, en realizar un agrupamiento, no entendí mucho la pregunta ahí, disculpe, Cecilia. A ver, si el estudiante se quiere cambiar de grupo, cuando hay cambio de estudiantes en los grupos, o sea, se quiere cambiar de grupo, no, el agrupamiento es el conjunto de grupos. Entonces, yo puedo tener el grupo 1, 2, 3 del mismo agrupamiento y si él se quiere cambiar del 1 al 2, no hay problema. El agrupamiento solo es para agruparlos. Él puede cambiarse del 1 al otro equipo, lo permitimos. Cuando estamos hablando de equipos donde ellos son para un trabajo en equipo, por ejemplo. Este del examen es un agrupamiento al azar, es un grupo al azar, o sea, yo no les permitiría cambiarse, ¿sí? Sí, justamente, como le indicaba, puede cambiarse del grupo 1 al grupo 2, del grupo 2 al grupo 3,
Yo lo puedo cambiar, pero el agrupamiento sigue siendo de ese conjunto de grupos para el proyecto, por ejemplo. Ahora, le indicaba, ¿y por qué hice esto? Nuevamente, supongamos en educación en línea o en educación presencial, perdón. Hay estudiantes que de pronto no llegaron al examen, no estaban aquí el examen, pero se conectaron, ¿no? Como saben que hoy día es el examen, se conectaron y quieren participar. Entonces, yo cuando formé los grupos que les decía, yo primero vi qué estudiantes estaban y de acuerdo a eso fui asignando los grupos. Eso es lo que hubiera hecho en la forma presencial, en la forma manual que les comentaba. Al estudiante que no estaba presente, que no vino a clases, yo no lo asignaba a ninguno de los grupos y tampoco lo asignaba al agrupamiento. Entonces, el estudiante no va a poder ver ninguna de las actividades. Para él, esto va a estar en blanco. Esto va a estar absolutamente vacío. Buenas tardes. Si quisiera formular un examen y quisiera que cada estudiante le salgan 10 preguntas aleatorias de un banco de preguntas, ya. Muy bien. Eso de ahí es la parte de cuestionarios. El cuestionario es otro de los recursos. El cuestionario permite, obviamente, tener un banco de preguntas por categorías y el cuestionario, al momento de configurar, permite tomar de ese banco de preguntas y configurarlo para tener de manera aleatoria. No estoy muy seguro si es que tenemos un webinar sobre el uso del cuestionario, creo que sí. Ahí justamente les vamos a indicar este paso. Así hay, dice, muchas gracias, Dieguito. Sí, justamente hay un webinar en el cual vamos a ver la parte de cuestionarios, pues ahí vamos a trabajar con lo que es banco de preguntas y obviamente acoger de manera aleatoria las preguntas del banco de preguntas, ¿sí? Es muy interesante esa parte, aunque nos adelantemos ahí. Uno puede tener un cuestionario que coja de manera aleatoria de ahí un cierto número, es decir, le salga diferente a los estudiantes, que las opciones también salgan aleatorias, de tal manera que la respuesta A de la pregunta tal no es la misma A del otro, entonces no pueden estarse gritando la A, la B, ni nada por el estilo, y eso también nos ayuda mucho para la parte de cuestionarios o exámenes. Ok, hasta aquí esta parte del agrupamiento, por ejemplo, para exámenes. Muy similar yo haría en el parcial 2. Voy a mostrarles este momento en otra aula donde tengo con un estudiante. Sí se ve el otro aula que me pasé, ¿no? ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí. Ya, listo. Correcto. En esta aula yo tengo un estudiante que sí tengo la clave, es un estudiante genérico. Yo hice una configuración muy similar a la que estábamos viendo acá, es decir, tenemos la de selección de su equipo, foro de trabajo, entrega por equipos, ya están las actividades, y lo que voy a revisar es cómo está el grupo o cómo está el estudiante en esos grupos. Entonces voy a hacer aún más usuarios, grupos. Ok, miren aquí. Aquí tengo el grupo 1, grupo 2, que era para el agrupamiento de proyectos en el otro, no le llamé exactamente igual, están vacíos todavía, no he asignado a nadie. Voy a mostrarles para que el estudiante se autoasigne a un equipo. Sin embargo, en el parcial sí, ya le puse a él que él esté en el grupo 1 del parcial y le he puesto que esté en el grupo 2 del parcial 2, ¿sí? Entonces, basado en eso, cuando el estudiante ingrese, que vamos a revisar, él no debería poder ver aquí lo que está en el grupo 2 y acá no debería poder ver lo que está en el grupo 1, ¿sí? Entonces vamos a ver si es cierto. Voy a salirme como de mi usuario. Voy a acceder con el estudiante de prueba. ¿Ok? Soy el estudiante prueba Juan Pérez, capacitación. Voy a grupos y agrupamientos. ¿Sí? Miren, él solamente puede ver el archivo que dice actividad parcial grupo 1, porque él estaba en el grupo 1 del parcial 1. Y solo puede ver el archivo que dice actividad parcial grupo 2, porque está en el grupo 2 del parcial 2. Y aquí seleccione su equipo. Voy a ir como estudiante y puedo seleccionar en cuál quiero entrar. En el grupo 1 o en el grupo 2 para formar mi equipo. Le pongo el grupo 1, guardo mi elección y listo. He formado parte, nos dice aquí que de 2 que se necesita, está utilizado un cupo. Regreso al aula. Voy acá. Y cuando yo entre al foro de trabajo en equipo, obviamente esta parte no la podemos probar mucho, pero aquí me va a salir que soy grupo 1. Entonces, solamente aquí va a verse los mensajes y los equipos del grupo 1. Yo no voy a ver del grupo 2, ni el grupo 3, ni el grupo 4, ni el grupo 5.
El estudiante del grupo 2, de igual manera, solamente va a ver su grupo 2 y no va a poder ver lo que está del grupo 3, grupo 1, grupo 4, etc. ¿Ok? Eso es lo que quería justamente indicarles y mostrarles. No sé si de pronto alguna otra consulta o pregunta que pudiera darse o otras ideas, porque realmente el uso de grupos de agrupamientos, este fue un tip de lo que yo he usado, ¿no? Realmente se lo puedo usar para otras cosas, como les indicaba, varios profesores en un mismo curso, por ejemplo, también lo he usado, pero esa es una configuración de igual manera que lo puedo hacer incluso por unidades, por todo el tema. Todo el tema 1 lo asigno a un profesor y a un grupo de estudiantes. Todo el tema 2 lo asigno a otro grupo de estudiantes y al grupo de profesores, de tal manera que las actividades que se hagan en un tema sean diferentes de las actividades que se hagan en el otro tema. Sí, eso también es una forma de trabajar en aulas. Por ejemplo, lo hacemos para proyectos de titulación. Como lo que hace un grupo con su profesor guía es un tema, es un mundo diferente, y lo que hace el otro profesor con el otro grupo son diferentes cosas, pero yo como director tengo todo en una misma aula y veo cada una de las pestañas. ¿Se puede usar con actividades de Turnitin? Por supuesto. El Turnitin de igual manera es otra actividad del aula virtual, es otro recurso que también lo pueden configurar por grupos y agrupaciones. ¿Se pueden exportar los grupos de Moodle a los equipos de Teams? Buena pregunta. A ver, los grupos he visto que hay como importar, es decir, yo puedo generar un archivo separado por comas para importar. No lo he utilizado mucho porque como los estudiantes los tenemos matriculados en el aula, eso se lo utiliza cuando es un Moodle vacío y vas a traer de otro lado a las personas. Pero sacar los grupos para llevarle a otra herramienta no lo he usado desde aquí realmente. ¿Puede mostrar cómo se ve la entrega de una tarea de una sola persona y cómo le sale al resto del grupo? Lamentablemente, esa es la parte que les indicaba. Para eso tendríamos que entrar como estudiante. Y obviamente tenemos el estudiante de prueba. El estudiantes como tal, cada uno tiene su usuario y su contraseña, si no puedo utilizar los de ellos, no tengo los contraseñas de ellos. Pero, a ver, ahí les pido, créanme, cuando sube un estudiante del grupo, en la parte que les dije que está separado, se les replica todo. Es decir, subió el PDF y les va a salir el mismo PDF a los 3. Y cuando usted califique y le dé una retroalimentación, le va a salir esa calificación y esa retroalimentación a los 3. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, ayer que Angelito le mostró las actividades, en la parte de calificación, esa misma parte de calificación, usted califica a un estudiante y le sale a los otros que son parte de un grupo. O si tenemos con rúbrica, damos clic en la rúbrica y de igual manera grabamos y se va a replicar a los otros miembros del grupo. Pues esa es la opción para que no estén subiendo cada uno cuando son parte de un mismo grupo. ¿Se puede adjuntar las tareas de las actividades en cualquier formato? Sí, realmente ayer que lo vimos había varios formatos, o sea, usted puede subir un JPG, puede subir un PDF, puede subir hasta un video. Como recomendaba Ángel ayer, si es que es algo muy pesado, por ejemplo un video, a veces preferible utilizar otros recursos como YouTube y solamente compartir el link, porque donde esté montado su Moodle, donde esté montada esta plataforma, puede colapsar, puede tener demasiados datos atrás y puede hacer que se caiga la plataforma. Entonces, preferible apoyemos ahí a nuestra institución y podemos utilizar otros recursos como YouTube, suben ahí los estudiantes y acá nos comparten un link, podemos subir Word, podemos subir Excel, podemos subir JPG, podemos subir PDF. Ahora, la recomendación que hacíamos ayer es que sea PDF. Por ejemplo, si es un documento de Word, lo pueden guardar como PDF. Si es un documento de Excel, donde tenemos solamente datos finales de pronto, lo podrían guardar como PDF. Si es una imagen, la imagen la podemos guardar como PDF. El PDF va a permitir visualizar en el mismo Moodle, no hay que descargarlo. En cambio, los otros formatos generalmente hay que descargarlos. ¿Qué sucede cuando un miembro no se adapta al grupo y solicita cambio cuando ya está avanzado el proyecto? Bueno, ahí ya es más un tema metodológico, ¿no? Ahí dependerá mucho de la política que tengan ustedes y de cómo lo quiera trabajar a nivel del curso. Si es que es un trabajo, no sé, digamos de un par de semanas, yo no le vería mayor problema si es que está a la mitad se quiere cambiar. Pues es un proyecto del semestre y estando ya a menos de una semana, 2 semanas de terminar, sí es bien complicado, ¿no? Ahí debería entonces, yo suelo decirle a los estudiantes, a ver, recién a la semana de terminar el trabajo te das cuenta que no estás haciendo bien con ellos o que no te sientes bien con ellos. O sea, no
no es dable. En nuestro caso particular, como son pregrado, ¿no? Son chicos de universidad, es un camino antes de la profesión, solemos decirles, pero en todo lado, en tu trabajo, en todo lado te vas a topar con compañeros de trabajo, con clientes que de pronto no tienes afinidad o que no hay una buena comunicación. Entonces, es una habilidad que ya debes irla trabajando, o sea, debemos ya tratar de que se subsane en cualquier diferencia y entregar, porque esto es parte de algo profesional, no es parte de un jueguito, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahí ya, como le decía, dependerá mucho de cómo sea la política también en la institución que esté. ¿No se podría utilizar para estudiantes con necesidades especiales? Bueno, buena pregunta. En la universidad sí hemos tenido estudiantes con necesidades especiales. Lo hemos trabajado de esta misma manera. Lo que sí siempre se tiene es un acompañamiento y hacemos un seguimiento. Y, por ejemplo, por decir algo, cuando veamos la parte de cuestionarios, yo puedo a una persona darle, solo a una persona, solo a un estudiante, darle, por ejemplo, que tenga un intento adicional, entonces, o abrirle más tiempo. Entonces, son cuestiones que hemos tomado en cuenta para personas con necesidades especiales, porque a veces no, para resolver un cuestionario no se demora lo mismo. Ya otros temas como la parte social, sí es un tema que también estamos muy pendientes, pero obviamente también dependemos de cómo interactúe y se comunique con los otros estudiantes. Si tengo varias aulas virtuales, ¿cómo se podría compartir la información de un aula en las demás? Ah, ya, ese es un tema, a ver, justamente por eso es la idea de esto de los grupos, ¿no? Si yo tengo varios paralelos de una misma materia, lo mejor es tener el grupo de cada paralelo, tenerlo como un grupo distinto en la misma aula, porque así solamente tenemos un mismo recurso y no tendríamos necesidad de estar cambiando y replicando en cada uno. Ahora, si usted de ley necesita o quiere tener por separado, tome en cuenta que sí va a ser un doble trabajo, es decir, tendrá que de pronto en un aula, llamémosle el aula principal, el aula 1, va a hacer todas las configuraciones, todas las actividades, todas las aulas, todos los recursos, y luego tendrá que llevarlos al otro aula. Para eso, cuando usted es profesor con todos los permisos, hay una opción en el aula virtual. Aquí arribita voy a salirme, pese a que, perdón, esta no, porque esta aula es estoy como estudiante, acá. Aquí tenemos una opción para sacar una copia de seguridad. Yo puedo sacar una copia de seguridad del curso o de ciertos recursos del curso y luego me voy al otro y le pongo restaurar y subo la copia de seguridad. Y es un temito un poquito más técnico, un tema un poquito más complejo. Muchas instituciones, yo he visto eso principalmente en colegios, bloquean esto para los profesores, es decir, los profesores no pueden sacar una copia de seguridad y restaurar, tendrían que pedirle a quien administra las aulas que le hagan. Entonces, claro, sería un doble trabajo porque si es que usted tiene las aulas separadas y no le permite sacar copias y de pronto no le ayudan rápido, tendría que hacer todas las actividades en una aula, ir a la otra y volver a hacer todas las actividades ahí. Pero de que puede llevarse esas actividades a otra aula, lo puede hacer con esto de copia de seguridad, ¿sí? A ver, ¿qué más me preguntaba? Y se me está subiendo, no sé por qué la... Ya, gracias por la presentación, gracias a ustedes. Imágenes separadas se deben descargar de una en una y se demora un montón. No sé si me está firmando, creo. Aquí pueden encontrar información sobre el manejo de accesibilidad múltiple. Ya, muchas gracias, Diego, por la parte de accesibilidad. Sí, interesante, claro. Tiene razón, no lo tomé por ese lado. La parte de pronto de ayuda visual para una persona con necesidades especiales en la parte visual, claro, Moodle también sí lo maneja para hacer contrastes, todo eso, y se lo podría personalizar por usuario, creo, si no estoy mal ahí. Pero ahí sí, en tal caso, como en ese link que nos acaba de compartir Diego, lo podrían revisar con mayor detalle. Bueno, no sé si tenemos más dudas o consultas. De igual manera, nosotros, como les indicábamos, vamos a compartir los links cuando terminamos esta serie de webinars. Cualquier otra duda o consulta, y con respecto incluso a los demás talleres que vamos a tener a futuro, pueden consultar también a mi correo, que les voy a poner aquí. Igual, creo que la mayoría yo les mandé de mi correo el link, así que también lo han de tener. Muchas gracias a ustedes. Espero de alguna manera estar aportando un poquitito para apoyarnos en todo esto que es la educación,
especialmente en estos momentos que estamos llevando esta crisis sanitaria. Gracias también a usted por su trabajo, muy amable. ¿No hay de qué? Muchas gracias, agradecido por toda la información que es vital. Muchas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias por su colaboración, por compartir todo esto que hemos recibido. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, muy buena la información. Ingeniero, una pregunta. Tal vez se estaba grabando esta reunión, Sí. se estaba grabando para que nos Ya pueda tenemos sí. un compartir el link, ya tenemos un link de grabación. Sí, sí, está gracias. grabando. Amable, muchas gracias. Alguien habló ahí, un morenito vivo. Ahí. Gracias, Inge. Gracias por compartir. Grabado, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, muy buena la información. Amables, hasta una Luego, muchas